Muy buenas noches, bendiciones, bienvenidos a La Fe Entre Amigos a través del 1130 y a través de las redes sociales. Saben que pueden compartir este video, darle me gusta para que el mensaje pueda llegar a más personas. Y hoy tenemos a los jóvenes Generación de Júbilo de la Iglesia Ciudad del Gran Rey en Yauco. Por aquí tengo a José Bultet y a Diani. Así que yo sé que van a estar compartiendo conmigo en la noche de hoy. Esperemos que sea de grande edificación. Y nada, el tema ya mismito se lo decía. Buenas noches, bendiciones, bienvenidos a La Fe Entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com. Saludos a todos los que están a través del Facebook Live, así que muchas bendiciones para todos. Saludos al nene de la radio, Eric Joel. Saludos nuevamente, Clarita, a los jóvenes hoy presentes y a todo nuestro gran público de Radio Antillas 1130. Recuerda, sin competencia. Sin competencia. Y estamos aquí en La Fe Entre Amigos, porque la fe se vive mejor entre amigos. Muy bien. Y hoy, una noche especial, una noche de jóvenes. Hoy estoy rodeada de jóvenes. Hoy tengo a José Bultet y a Diani, que van a estar conmigo, con el tema Cuando Dios hace lo que no pensamos. Uf. Y para eso, le voy a leer dos textos bíblicos. Uno se encuentra en Eclesiastés 11:5 y dice la palabra: así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. O sea, Dios es soberano. Y en Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que el ser humano por naturaleza es un planificador. Nosotros planificamos, nos gusta el orden, nos gusta ser estructurados.
Y a veces queremos que los resultados sean lógicos. Sin embargo, caminar con Dios es caminar con alguien, ¿verdad? Que no está limitado por la probabilidad estadística ni por nuestras expectativas. Así que a menudo nos encontramos en situaciones donde lo que Dios está haciendo no encaja con lo que nosotros pensamos. Y este es el tema que vamos a estar desarrollando junto a José y a Dianis. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Así que preséntense. Bueno, pues mi nombre es José Bulter, tengo 21 años y pertenezco al grupo de Generación de Júbilo de la Iglesia Ciudad del Gran Rey. Muy bien, Dianis. Pues mi nombre es Dianis García, tengo 21 años y pertenezco a... Y qué bueno, yo sé que estás nerviosa, yo sé, pero eso ya mismito se va. Pero, como yo siempre digo, los jóvenes me sugieren los temas y a base de eso, pues vamos a trabajar. Y eso es lo que yo quiero, que ellos se desarrollen, que ellos pierdan esa timidez. Pero yo quiero que entonces, José, cuando me propusiste este tema, cuando Dios hace lo que no pensamos, de hecho era algo más largo, Sí. él quería, cuando tú me lo dijiste, yo dije, nada, él con el tema que me está dando, él lo que quiere decir el tema es irse, pero como que lo resumía todo en una oración. Pero José, ¿qué te motivó a esto, a este tema? Me motivó mucho las situaciones que he llegado a pasar en mi vida. Yo he perdido seres queridos, he tenido situaciones en un deporte que yo amo, que es el béisbol, que me han hecho pensar como que porque cuando yo estoy en mi mejor momento, me siento en mi mejor momento, Dios me quita lo que yo tanto he luchado y he trabajado para poder lograr, y a veces uno se pone a pensar por qué llega a ese punto de quitarnos tanto lo que nosotros ganamos. Muy bien. Y se lo propusiste el tema a Dianis. Sí. ¿Y qué dijo Dianis? Pues yo estuve de acuerdo porque también he pasado por situaciones estos últimos meses que me han hecho... Reflexionar sobre eso. Sí, sí. Y pues cuando José sabe, y cuando lo propuso, pues estuve de acuerdo. Muy bien, o sea, se complementaron. Pero fíjense lo que nosotros, ¿verdad? Lo que yo acabo de hablar ahora en esta introducción, las expectativas de nosotros a veces, pues como humanos al fin, nosotros planificamos, nosotros vamos por la vida en un día a día, ustedes están estudiando, ustedes tienen sus metas en cuanto a estudios. Tú con el deporte, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo he jugado béisbol desde los 3 años, como dicen por ahí, desde Ramper. Y pues siempre he trabajado por lograr lo que he querido, que era buscar una firma. Y se me dio la oportunidad de salir del albergue olímpico Béisbol Academy, donde me fui para Chicago, becado en una universidad de División 1. Y estuve 2 añitos, y en esos 2 añitos que pensaba que eran pues para poder lograr la firma, ocurrieron unas situaciones en las cuales fueron 2 operaciones, 2 años consecutivos. La primera fue de hombro y estuve 8 meses en rehabilitación, y la segunda pues estuve 1 año y medio, estoy volviendo a avanzar ahora, y si no llega a ser por eso, ya hubiera logrado mi objetivo. Pero si Dios lo quiere así es porque tiene grandes planes. Exacto. Y antes de que tú pensaras si Dios lo quiso así porque tiene otros planes, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? Que me va a bendecir con cosas mejores. Tipo, yo estaba muy enfocado también siempre la pelota, pero Dios tiene grandes planes y van a ser para mejor. Él te quería enfocar en lo que estás ahora. Sí. Y pues, como dice la palabra, ¿verdad? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y Él tiene mejores cosas para nosotros siempre. Y siempre es lo que debemos de pensar así. Y muchas veces no es decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? ¿Qué tú me vas a enseñar con esto? Dianis, ¿puedes abundar en esto? ¿Qué es lo que
Cuando piensas en algo y de momento te fijas en una meta o te fijas que quieres hacer algo tal vez en los estudios, tal vez en tu vida personal, porque también tienes tus metas personales y no se te han dado, ¿qué tú has pensado? ¿Qué es lo primero que se te ha llegado a la mente? He pensado cosas no muy gratas del Señor, como que si no... ¿Les reprochas? Sí. Le pregunto por qué yo, si yo estoy haciéndolo bien, si yo esto, si lo otro. Pero luego uno se pone a pensar y pues ahí uno entiende que todo tiene que pasar por algo. Exacto. Y si Dios quiere que sea así, pues así va a ser y todo pasa así porque en mi vida hay una historia más bonita que contar. Amén. Eso es muy cierto. Y fíjate, cuando nosotros como lógica humana, porque pensamos pues como lógica, y la lógica de nosotros no es la lógica de Dios. La lógica de Dios superior, ¿verdad? Y yo lo pondría más que lógica, sino el propósito de Dios para con nosotros. Y a veces confundimos la voluntad de Dios con nuestra conveniencia personal. Y a veces uno dice, wow, pues yo quiero hacer esto, y a veces le ponemos condiciones a Dios. Señor, porque si tú me das esto, yo voy a hacer esto, yo te voy a servir, o yo te voy a seguir. No sé si eso es lo que ustedes han también dialogado con Dios, ¿verdad? En oración, y tal vez ustedes se lo han propuesto de esa forma. No sé tu experiencia, no sé. Mi experiencia, siempre Dios ha estado conmigo y nunca, por decirlo así, le he reprochado el por qué, pero sí me pongo a pensar en por qué me lo quitan en este tiempo y no a mi tiempo, como dicen por ahí, pero pues como dice, al tiempo de Dios no es mi tiempo. Exacto. Y es como cuando Dios actúa de esa manera, fuera del esquema de nuestros pensamientos, como que eso no era lo que va, no es lo que yo tenía pensado para mi vida, no era lo que yo tenía pensado para los estudios, y solemos actuar de esta forma, con dudas, con frustraciones, y así funciona la mente humana. O sea, Dios no nos va a reprochar a nosotros por tal vez pensar así. Lo que sí que Él quiere que vayamos a un nivel más alto con Él cada día. No sé si están en la misma página conmigo. Sí. ¿Qué me dices sobre esto, Diana? Tranquila, respira y vamos. No, que yo sé, dime. Pues como que hay momentos en nuestra vida donde todo parece estar en orden. Exacto. Estamos bien económicamente, espiritualmente, pero de repente algo cambia. Nos llegan pruebas, nos llegan una pérdida o nos llegan procesos que no esperábamos. Y nosotros, pues, la pregunta va a ser inevitable. Dios, si yo estaba bien, ¿por qué ahora? Y pues nos tenemos que poner a pensar el por qué de ahora. Porque tal vez si nosotros esperamos tanto para que la prueba nos pase, no vamos a seguir escalando. Si no, nos vamos a quedar en el mismo lugar y no vamos a progresar. Exacto. Fíjate, yo aquí traje un ejemplo, y es de Naamán. La historia de Naamán se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, 10 al 12. Y dice, pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma, y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Luego la historia nos dice de que Naamán sí, al final obedeció y fue sanado de la lepra. Pero fíjate cómo Naamán, siendo el rey, ¿verdad? En su mente dijo, voy a llamar al profeta
el profeta va a venir, va a orar por mí, va a tal vez a tocar la zona afectada y voy a quedar limpio de la lepra. Sin embargo, Eliseo, que es el profeta, envió un mensajero. Tú en su lugar, ¿qué hubieras hecho? No sé. Difícil la situación. Sí, difícil la situación, pero uno siempre tiene que pensar diferente a los demás. Uno no puede seguirle la corriente a los demás y pensar, si aquel piensa esto, pues yo tengo que seguirle la corriente porque pensó esto. No, nosotros tenemos que pensar diferente a los demás. Fíjate, este rey pensaba que, ¿verdad? Que tenía en mente cómo debía ser el milagro, y a veces nosotros tenemos en mente cómo es que van a suceder las cosas, cómo es que quiero que sucedan. O sea, yo me hago una película en mi mente, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Como Naamán pensó que el profeta lo iba a curar de una forma, y cuando lo mandó a lavarse en el Jordán, se indignó. ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar de esto? Que el pensamiento, entre comillas, de Naamán casi le cuesta su sanidad. Y nosotros a veces esperando el que Dios quiera hacer las cosas como nosotros pensamos, se nos va la vida y a veces se nos va hasta el milagro. Y esto fue lo que sucedió con Naamán. Así que, tú que me escuchas, no permitas que tu expectativa de la forma vaya a bloquear la recepción de ese milagro que Dios tiene para ti. Yo voy a hacer una pequeña pausa musical aquí en el 1130 de Radio Antillas, el programa La Fe entre Amigos. Yo regreso en breve con más, así que no te retires, regresamos en breve. Dímelo, voy. Igual es, ¿no? Yo creo que yo dije Se escucha. Hacho, yo no puedo. ¿Qué pasó? Yo digo, Hacho, yo no puedo, el micrófono aquí. Es que, o sea, pues, es que como que no me sale. Ahí no tienes que poner. Vamos a poner el iPad. ¿Dónde te estaba señalando? La iPad. Que mirara ahí. Sí. Que mirara al iPad y dijera lo que tocaba hacer. Saludos a todos los que están en el live. Saludos a Yari, a Digna Bocham. Dios te bendiga, Digna. Zaida, muchos saludos. Zaida, me gozo por lo que estoy viendo en las redes contigo. Y saludos a Neida en Ponce, así que muchos saluditos para ti, muchas bendiciones. Compartan el video, por favor. Le dan like, lo comparten para que este mensaje pueda llegar a más personas. Allá, prende el micrófono. Y luego está abierto, lo podemos escuchar. Apréndelo. Tiene que aprenderlo. Por acá. Vuelvo por aquí. Muchas bendiciones a todos los que están en el Facebook Live. No sé si me escucharon porque tengo por acá, no sé si se escucha bien. Me dejan saber si se escucha bien. A Zaida, a Digna Bocham, Omaida, saludos, muchas bendiciones para ti también. Omaida, el tema es ay, se me fue esto. Ay, se me fue. Cuando Dios hace lo que no pensamos. Ese es el tema, cuando Dios hace lo que no pensamos. Quiero que sepan que este programa va a estar disponible ya mañana, esta noche o mañana, en el canal de YouTube. Así que
el video. Déjale ese ahí como todo el mundo. Cuando se prende la luz, se prende la luz. Si quieres, deja este aquí para que nos escuchamos de otra más. Pero ella no ponte de eso y ya no te que hable. Continuamos en la fe entre amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillapr.com, a través del universo entero. Y estamos con el tema hoy, cuando Dios hace lo que no esperamos. Así es que hoy estoy con los jóvenes de la Iglesia Ciudad del Gran Rey en Yauco, Generación de Júbilo. Hoy estoy con José Bultet y con Dianis. Y hemos hablado de experiencias, hemos hablado de la palabra y estamos hablando de Naamán, que Naamán esperaba el milagro de una forma, pero el milagro llegó de otra. Sin embargo, si nos vamos a la palabra nuevamente, Dios siempre va a querer revelar su gloria y su propósito en todas las cosas que hace. Y si vamos a la historia de Lázaro, el amigo de Jesús, Lázaro durmió, ¿verdad? Él muere y Jesús se queda más días, 4 días más, o sea, tardó 4 días en llegar después que sus hermanas mandaron a buscarlo, ¿verdad? Y esta historia la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y lo pueden ver cómo era. Sin embargo, para Marta y María, cuando ven al Señor, el pensamiento de ellas fue, y se lo dicen, se lo verbalizan,
Si hubieras estado aquí, no habría muerto. Dios permitió la muerte, o sea, lo impensable, lo que ellas no pensaban, Dios hizo que se hiciera realidad, ¿verdad? Para mostrar algo más allá. Y era la resurrección. Jesús lo resucita, ¿verdad? Porque Él dijo que era para que el Hijo de Dios se glorificara. Y a veces pensamos que la bendición viene a ser una ausencia de problemas, pero Dios piensa que la bendición es el crecimiento que nosotros tenemos a través de ese problema. Se entendió del trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Se entendió. ¿Qué me puedes decir sobre esto, José? Pues que a veces por decir así, los procesos malos que nos pasan nos sirven de mayor enseñanza que los buenos. A veces los buenos nos hacen pensar como que ya lo tengo todo, no tengo que esforzarme. Pero no, si está el malo nos va a ayudar a seguir creciendo y a seguir como decir, con más fuerza para poder lograr lo que nosotros nos proponemos. Exacto. Y si te das cuenta en estos dos pasajes que hemos visto, tanto de Naamán como Lázaro, el amigo de Jesús, vemos cómo llega el reproche. O sea que eso es algo común, el reproche, porque o sea, yo imaginaba que iba a venir el profeta a hacer esto. Marta y María mandaron a buscar a Jesús porque su hermano estaba enfermo, pero su hermano muere. Si hubieras estado aquí, o sea, les reprochan al mismo Señor, o sea, en la cara. Fue ahí. No sé, ¿qué tú hubieras hecho, Yo pienso que ellas tenían como ahorita hablaste, tenían una expectativa de cómo tenía que haber sido. Al no cumplirse como ellas querían que pasara, pues vienen a reprochar. Exacto. Pero pues Dios siempre tiene otros planes y siempre son mejores. Son más altos. No lo veían así, pero ya después que pasaron los días, pues ahí fue que pudieron verlo. Exacto. A veces uno se desespera por querer ver las cosas rápido y todo, pero Sí, porque pensamos que Dios es algo así como un horno microondas. sí, como Rápido. una lamparita que tú le pides del sol y ya. Sí, el ingenio de la lámpara. Y no es así, Dios no actúa de esa forma. Sin embargo, Dios a veces nos niega un buen pensamiento hoy para darnos un mejor destino mañana. O sea que a veces nosotros lo vemos, wow, ¿qué pasó aquí? Esto no era, esto no va bien. Y a veces nos desenfocamos. Y a veces, como pasó con Naamán, tal vez si él se hubiera quedado en esa queja constante que tenía y no se lavaba 7 veces en el Jordán, a lo mejor no veía la sanidad. O sea que a pesar de que él veía una cosa de otra forma, en parte obedeció y vio el milagro. ¿Por qué? Porque cuando a veces Dios hace cosas que para el ser humano no es, como estábamos diciendo desde el principio, no hay lógica. No hay lógica. O sea, a veces decimos, estamos como que pensando como que en lo loco, no sé, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta correcta ante lo que nosotros vemos que no tiene explicación, ¿qué hacemos cuando el guión de nuestra vida toma un giro que no esperábamos? ¿Verdad? Tenemos que sustituir el para qué por un por qué, porque el por qué busca culpables o explicaciones lógicas y el para qué va a buscar entonces lo que es el propósito eterno. ¿Qué me puedes decir? Pues que Dios no solamente está enfocado en darnos cosas, también está enfocado en quién nos estamos convirtiendo. Claro. Las pruebas desarrollan la paciencia, fortalecen la fe y te maduran espiritualmente. Dios no está quitándonos algo, está formando algo en nosotros. Definitivamente. Dios siempre va a ir enfocado en cumplir su propósito y en formar a nosotros como hijos que somos de Él.
Son las 8:30 en la noche. Yo hago una pausa comercial. Regresamos en breve en La Fe entre Amigos, porque la fe se vive mejor entre amigos. Aquí te complacemos siempre. Somos Radioantillas 1130. Saludos a Luisito Bultet, que se conectó. Muchos saludos. Saludos para Yolanda. Yolanda, Dios te bendiga mucho. Un abrazo para ti también, bien fuerte. Nuestra hija, Nashali, de 14 años, tuvo pérdida de audición. Sigan compartiendo. Para poder continuar con su desarrollo era necesario este un like. nuevo tipo de implante cochlear. Soy Santa Soto y gracias a la Fundación Fermi, nuestra hija Nashali hoy puede escuchar y desarrollarse de forma independiente. En Fermi creemos fielmente que cada ser humano tiene derecho a realizar el máximo de su potencial. Ayúdenos a brindar esperanza a niños y jóvenes con necesidades especiales para que puedan integrarse plenamente a su comunidad. También puedan visítenos en fermipr.com o llama al 787-763-5214. Esto es N-A-A-M, acentuada Asociación de Talleres AA Rico y esta emisora. N-A-A-M, Escuche, acentuada vamos con N. Cristo, programa oficial de la Iglesia Evangélica Unida Guadalupe Pueblo, con su pastor Jesús Santana. Los espero y todos los domingos sin invitar a Cristo a ser parte del nuestro caminar. Dios te bendiga. Vamos con Cristo, domingos 8 de la mañana por el 11:30 de Radio Antillas. Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debe pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido, locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales, con noticias, tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gasto? Es tiempo de cambiar a Radio Antillas 1130. Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria, y además es algo serio. Confíe su anuncio a Radio Antillas, con planta eléctrica de emergencia y el mejor equipo de sonido. Somos Radio Antillas 1130 AM Digital. Radio Antillas 1130, con la mejor variedad musical. En tu radio llevando la información educativa y el entretenimiento llegando a tu hogar sin competencia, dominando siempre. Radio Antillas. Saludos, Ana. Bendiciones. Amén, amén. ¿Qué pasó ahí? ¿Estará bien?
leyendo, por eso es que mami no está conectando. Para que no escribe. No le gusta escribir. Mañana, mira. Mira, después el próximo invitado va a ser, mira, Ariel. El próximo invitado va a ser Ajá. Lo dejas. Pero si vamos a. Él lo puede hacer ¿verdad? En el video de Sara sí. Continuamos en la fe entre amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com, y estamos hablando sobre cuando Dios hace lo que no esperamos. Estoy con José Bultet, estoy con Dianis. Saluda ahí a tu familia, José. Saludos y bendición. Así que muchos saludos para la familia Bultet, saludos para Ada, que yo sé que está por ahí conectadita. Y estamos hablando sobre este tema y nos quedamos en que debemos sustituir el por qué con el para qué, porque el por qué busca los culpables, ¿verdad? O explicaciones que son lógicas, y el para qué busca entonces el propósito eterno de Dios. Y debemos descansar en el atributo de la bondad de Dios en todo momento. Así que si no podemos entender su mano, confiar en su corazón, ¿verdad? Aunque el camino sea extraño, como sucedió con el pueblo de Israel. Si vemos el pueblo de Israel, ¿qué sucedió? Tuvieron que confiar en su mano. ¿Por qué? Porque salen de Egipto para el desierto, pero lo que encuentran es un mar. Y ahora, ¿cómo atraviesan el mar? ¿Ve? Y ahí pues tuvieron entonces que depender de la bondad y de la soberanía total de Dios en ese momento, que el mar se abriera y pudieran todos pasar en seco todo el mar, ¿verdad? Así que la fe no es saber a dónde vamos, sino saber con quién vamos, saber a quién tenemos a nuestro lado, quién es el que nos guía, que es el Todopoderoso. José, dime algo más. Yo siempre he pensado que el éxito puede alejarnos de Dios. Cuando todo no va bien, pues oramos menos, buscamos menos de Dios y confiamos más en nosotros.
sin darnos cuenta cambiamos dependencia por comodidad. Entonces Dios permite procesos que nos sacuden para volver a alinearnos con Él. Dios no va a permitir que tu bendición se desconecte de su presencia. Definitivamente. Y yo he dado ejemplos de la palabra, pero podemos decir muchos más que nos evidencian lo que tú nos acabas de decir, definitivamente. Porque si vamos a ver a un rey David perseguido por el rey Saúl, digo, David todavía no era rey, a pesar de que él era un joven que era pastor de ovejas, había salvado a Israel de los filisteos. Sin embargo, él tuvo que huir porque el rey lo quería liquidar, tenía celos, yo no sé. Si nos vamos a los 3 amigos de Daniel que estuvieron en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, dime tú que te vayan a meter a ti un horno, no sé. No, eso como que eso no es. Sin embargo, ellos entraron con esa confianza, ¿verdad? Se mantuvieron fieles a Jehová y se negaron a adorar una estatua de otro Dios que era de oro, se negaron a doblarse ante ella. A pesar de eso, fueron echados a morir en el horno. Lo echaron. Sin embargo, ¿qué hizo el rey cuando vio? Espérate, yo veo no solo a 3, sino a 4 paseándose por el horno. Y uno de ellos tenía el rostro como uno de los hijos de dioses. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que ahí estaba el ángel de Jehová con ellos en todo momento, protegiéndolos de esa muerte. ¿Cuánto más a nosotros? Porque a veces pensamos que nosotros estamos lejos, pero somos tan humanos como fueron ellos. Y le creemos al mismo Dios. El Dios es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por siempre. O sea, Él no cambia, Él es inmutable. Entonces, ¿en qué estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? En aquel que lo dio todo por todos nosotros. Así que yo creo que ese es el puntito, y no final porque todavía nos quedan unos minutitos más de programa. Pero eso es uno de los tantos, ¿verdad? Jeremías le sirvió a Dios llevando su mensaje al pueblo de Judá. ¿Y qué pasó con Jeremías? Lo encarcelaron, a Jeremías lo azotaron, lo pusieron en una cisterna con lodo. El profeta lloró, imagínense, que lloraba por todo lo que veía y por el sufrimiento que sentía por su pueblo. O sea, imagínate. Y si nos vamos con el profeta Isaías, que fue un fiel siervo de Jehová, hizo todo lo que él le pidió, pero aún así murió. ¿Sabes cómo murió Isaías? No lo registra la palabra, lo registra otro libro, cortado por la mitad. Lo mismo podemos ver con Job. Estaba en su mejor momento y aún así fue probado. Y no porque falló, sino porque Dios confiaba en su fidelidad. Exacto. Job es un buen ejemplo porque imagínate, los amigos acusándolo de que había pecado, la esposa por otro lado, bendito, la jovita como que estaba fastidiando a Job. Entonces la esposa de Job que le dije, mira, niega a tu Dios y échate a morir porque con la enfermedad que le dio. Se mueren todos sus hijos, todo su ganado, o sea, él se queda sin nada. Pero Dios le dejó a la misma mujer. No nos va a librar siempre de las pruebas. Siempre va a haber una pruebita ahí. Sí. Pero fíjate, eso es un chistecito. No, pero fíjate que Job era una persona intachable ante los ojos de Dios, porque él hacía oración, él hacía sus holocaustos, sus sacrificios, incluso hasta por sus hijos, porque sus hijos se iban de fiesta, ¿verdad? Y que él hacía, al otro día iba y ofrecía ofrenda a Jehová, pidiendo perdón por los pecados de sus hijos, por si en algún momento lo habían blasfemado contra él. Y a veces la prueba no viene porque están mal, sino porque están listos para pasar a otro nivel. Exactamente.
¿Viste? Anyway, eso, o sea, definitivamente ya cuando Dios nos pasa por el fuego, no, espérate, ya Él está listo entonces para ir a otro nivel. Pero ¿sabes qué? Se pasa a otro nivel, pero viene otra prueba, porque para pasar al otro nivel tenemos que ser probados para estar entonces aprobados. Vemos al mismo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? El bien, vino a salvarnos, ¿verdad? Predicando, sanando, liberando, pero entonces fue colgado en una cruz de la peor forma que se podía morir en ese tiempo. Esa era la pena de muerte, para que todos vieran de que los que colgaban allí eran malditos, eran personas que hacían lo malo. Así que Dios siempre nos va a llevar por procesos. El apóstol Pablo, Dios mío, imagínate, Pablito, que dedicó su vida a fundar iglesia, a llevar el mensaje del evangelio, a formar personas para dejar entonces en esas iglesias, ¿verdad? Hacía su misión en lugares remotos y a pesar de eso murió decapitado por el emperador Nerón. Imagínate. Y el apóstol Pedro y predicó. Dicen que su primer discurso se convirtieron 3.000, después 5.000, imagínense. ¿Y qué pasó? Murió crucificado, boca abajo como Jesús. Y todo esto nos podría, ¿verdad?, hacer pensar que lo que a veces, ¿verdad?, que a veces lo que Dios hace o lo que permite no tiene ningún sentido. Y no es lo que ellos esperaban, porque ellos no esperaban tal vez morir así. Bueno, Jesús sí sabía cómo iba, pero no estaban pensando eso. Entonces, si nosotros lo vemos desde nuestra vista natural, pareciera de que Dios está, ¿verdad?, no está en el control. Sin embargo, sí, Dios está en el control, porque los procesó por algo y quedó escrito por algo, para entonces enseñarnos a nosotros cuál era el camino. Y a veces es como que nos preguntamos también por qué Dios disciplina a los que ama. Exacto. Y la disciplina nos dice que corrige, nos alinea y nos enseña. No es rechazo, es amor en acción. Si Dios te procesa es porque eres parte de su propósito. Definitivamente. Y hay cosas que jamás vamos a entender en lo natural. Jamás. Por más lógica que le demos, por más pensamiento que le demos en nuestra humanidad, jamás. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún sentido lógico. No lo va a tener, pero si lo vemos en lo sobrenatural, ¿por qué? Porque en lo sobrenatural es donde Dios se mueve. Y ahí es que lo tenemos que entonces empezar a ver. ¿Verdad? Hay un versículo en la palabra que está en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. O sea, de que todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados a servirle. Diana. Aunque no entienda el momento, Dios sí entiende el propósito. Nada al azar, nada es pérdida total. Lo que hoy no se entiende, mañana tendrá sentido en Dios. Eso es así. Todo va a tener sentido en Dios, definitivamente. Y fíjate, con este verso de Romanos 8:28, ¿verdad?, va a tener un sentido para quienes aman a Dios y están en comunión con Él. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que no están en comunión con Él se van a quedar patinando en la lógica y en el por qué, y no van a llegar a lo sobrenatural, ¿verdad?, a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y no en vano la palabra misma afirma en 1 Corintios 2:14: pero los que no son espirituales no pueden recibir las enseñanzas de parte del Espíritu de Dios.
todo les suena ridículo y no puede entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Así que hay que verlo de una forma espiritual y no verlo en la lógica tal vez humana. Y de aquí podemos sacar varias verdades. Dios está en el control de todo y eso incluye tu vida y la mía. Y aunque a veces no lo parezca, en Isaías 41:10 dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son promesas que Dios nos está dando. Y a veces nos quedamos patinando en qué es lo que va a pasar. Porque a mí, ay bendito yo, y yo me lloro, ¿ves? Bien. Pues pienso que con todo esto, que Dios no te da lo bueno para dañarte. Dios te bendice y luego te prepara para sostener esa bendición. Bendición sin carácter se pierde y éxito sin Dios se vuelve vacío. Eso es así. Lo bueno y lo malo, todo, absolutamente todo, sirve para que los hijos de Dios crezcamos para bien y nuestro deber es aceptarlo. Y fíjate, en Job, también en Job 2:10 dice: si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? O sea, si aceptamos lo bueno, tenemos que aceptar también lo malo, entre comillas. ¿Por qué? Porque ahí es que entonces vamos a estar creciendo a la medida que Dios quiere que crezcamos. Josué, cuéntame. Así que eso nos sirve como que de preparación, porque nosotros cuando estamos en nuestro mejor momento nos confiamos. Si nos acercamos más a Dios y estamos en medio de una prueba, no pensemos que nos quitó todo. Pensemos en que Dios nos está preparando para algo mayor. Definitivamente. ¿Y qué pasó con Job después que pasó la prueba? Se multiplicó todo. O sea, tuvo hijos, tuvo tierra, o sea, todo fue multiplicado. Y tuvo una bendición. ¿Y que dijo Job al final? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque entonces aceptó todo lo que venía de parte de Dios. Que no fue bueno. Enfermedad, quitar todo, wow, de la noche a la mañana quedarte como que, ¿qué pasó aquí? No, uno como que no lo espera. Así que Dios tiene planes para sus hijos y no hay casualidades en el universo de Dios. No hay casualidades. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que los planes y los pensamientos que Dios siempre va a tener para con nosotros son buenos. José, para ir cerrando, ¿qué nos tienes que decir? Pues que afrontemos los procesos con la frente en alto, que no tengamos en mente de que si Dios nos está mandando un proceso fuerte, caigamos derrotados, sino que nos levantemos el doble de fuerte y sigamos hacia adelante para lograr el propósito. Muy bien. Seguro que sí, Dianis. Un pensamiento final que tengas que decir. Que todo viene con propósito, nada, lo bueno, lo malo, que sigamos y cuando a veces estamos mal, siempre estamos, no reprochemos, que en vez de lo aceptemos y ya vendrán las bendiciones. Amén. Para ir concluyendo, cuando Dios hace lo que no pensamos, no es porque esté descuidado, sino porque está trabajando en una dimensión que nuestros ojos aún no pueden ver. Si hoy estás frente a una situación que no tiene lógica, recuerda que al final de tu razonamiento es apenas el comienzo de la manifestación de Dios. Y para que reflexiones
durante esta noche, si Dios respondiera hoy todas tus oraciones exactamente como tú lo esperas, ¿estarías limitando su poder a tu propia imaginación? ¿Qué es lo más que te asusta de que Dios cambie tus planes? ¿La pérdida del control o la desconfianza en su bondad? ¿Puedes identificar un momento en tu pasado donde un no de Dios o un camino inesperado terminó siendo tu mayor bendición? Reflexiona sobre todo esto que hemos hablado aquí. Y para concluir, Dios quiere siempre lo mejor para ti. Déjalo todo en las manos de Dios, que Dios ha de obrar. A todos, yo me despido por la noche de hoy. Será hasta el próximo viernes en otro programa de La Fe entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas, porque la fe se vive mejor entre amigos. Dios les bendiga. No me despedí, me van a caer la. Sí, hasta luego. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana no va a haber live, pero sí les invito a que lo puedan sintonizar a través de radioantillaspr.com, o si están en el área del sur o suroeste de Puerto Rico, lo puedan sintonizar a través de Radio Antillas 1130 AM, la banda AM en el cuadrante 1130. Así que a todos muchas bendiciones, espero que les haya gustado. Buenas noches, muchos besitos, Dios les bendiga.